Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda sobre historia del puerto de Motril, que va a tener lugar con motivo de la jornada de puertas abiertas que la autoridad portuaria organiza todos los años y que este año, como consecuencia de la epidemia del COVID-19, pues ha hecho que sean de otra manera y, por lo tanto, la propia autoridad portuaria se tenga que adaptar a las necesidades, ¿no?, que hay y a las condiciones sanitarias que nos hacen pues tener que hacerla de esta manera, que sin embargo va a conseguir que lleguemos a más sitios todavía a través de las redes sociales. Hoy, para debatir sobre la historia del puerto de Motril, tenemos con nosotros a dos personas que han sido grandes investigadores y divulgadores de la historia local y en exclusiva de la historia del puerto de Motril, de cuya investigación han dado fruto varias publicaciones a lo largo de los últimos años. En primer lugar, nos va a acompañar Jesús González como investigador y divulgador de la historia local, y posteriormente le pasaremos la palabra a Domingo López Fernández, historiador también y cronista oficial de la ciudad de Motril. Dicho esto, y sin entrar en más pormenores, le pasamos la palabra a Jesús González. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy con vosotros, y las primeras palabras quiero que sean de agradecimiento, por un lado, a la autoridad portuaria por participar, por hacerme partícipe de esta conferencia, y por otro lado también a Gerardo por su labor de coordinación en la misma, ¿no? Bueno, a nadie le escapa la importancia que tiene el puerto en la historia comercial y económica de Motril y de la costa de Granada. Sin embargo, sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de los ciudadanos. La estructura, cuando nos planteamos participar, entendíamos que sería interesante hacerlo en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, trabajar Domingo, que es un experto en estos temas también, porque ha publicado mucho y ha escrito sobre estos temas, que se limitara, que ya es importante, a la historia y formación del espacio portuario. Es decir, estamos hablando, por tanto, desde los antecedentes de 1904, ¿no?, cuando se plantea ya la creación por parte del Estado de la construcción de un puerto, y toda la evolución hasta prácticamente la democracia, ¿no? Democracia de 1975, y qué hito y cuál es la evolución, cuáles son las secuencias que serían destacables. Por otro lado, el puerto es la consecuencia de una historia comercial, económica, cultural y marítima de Motril y de la costa de Granada. Tanto las cosas no surgen porque sí, tienen unos antecedentes. Entonces, en ese contexto, a mí me ha tocado la parte de contar un poco la vida marítima y cuáles serían las secuencias de la actividad comercial en el litoral granadino, desde el mundo antiguo, incluso desde el Neolítico, que son las primeras referencias de las actividades de las primeras poblaciones que están relacionadas con las actividades con la pesca, por ejemplo, hasta el siglo de las luces. El siglo de las luces es un siglo de extraordinaria importancia también para la historia económica. Evidentemente, es muy difícil en 15 minutos poder resumir 2000 años de historia. Por tanto, lo que sí vamos a intentar dar unas pinceladas, unos hitos, y si luego, cuando otra oportunidad se nos brinde, pues podíamos explayarnos o podíamos contar, ¿no?, con más detalle todo aquello que ha significado el que hoy podamos estar aquí en una autoridad portuaria contando una historia comercial. Bien, en este sentido, pues el primer planteamiento que habría que decir, que el ámbito territorial de estudio va a ser la costa de Granada, que
y no se focaliza hoy en un sitio, sino que a través de la historia los fondeaderos naturales han sido los espacios, ¿no?, para la actividad comercial. Entonces hay que hablar de los fondeaderos de Melicena, Casteldeferro, La Rijana, Calahonda, Paterna, El Varadero, Salobreña y Almuñécar. Durante estos 2000 años, las direcciones han sido este-oeste y norte-sur, en función de los periodos históricos que se analicen y de las coyunturas en el cual esos periodos acontecen, ¿no? Evidentemente, no es igual hablar de la época fenicia y romana, donde estamos hablando, por tanto, del Mediterráneo, o cuando hablamos de la época islámica, donde hablamos de las relaciones norte-sur. Luego, ser conscientes que la actividad económica, otro apartado fundamental, otra clave para comprender esto, sería que durante ese proceso se va a producir la introducción de la tríada mediterránea romana a una agricultura de regadío, con lo que va a generar una serie de productos que luego van a ser comercializados y exportados. Se habla de explotación de minerales a través de la historia, de pesca, el famoso garum o garo, fenicio y romano, producción de sal, azúcar, algodón, frutos secos, vino, hortalizas, etc. Y centrando nuestro debate, pues sería la olla del Guadalfeo, que evidentemente en la historia no tiene el espacio que hoy tenemos. Ha sido una zona creada por aluvionamiento del río, y es la que adquiere más importancia, entre otras cosas, porque es la de mayor extensión. No olvidemos también que desde el punto de vista histórico, el mar ha sido el único camino que ha tenido para la entrada y salida no solo de mercancías, sino de pensamiento. Porque adentrarse desde Motril o desde la costa hacia el interior era, a través de la historia vemos cómo eran pasos heroicos, ¿no?, puesto que nuestra geografía y nuestra orografía no lo han permitido. El mar en época prehistórica tiene dos componentes clave: la cultura de las cuevas y las primeras actividades marítimas. Por tanto, relacionar la cueva del Capitán, el Peñón de Fora en Salobreña, la Cima de los Intentos, Punta Negra en Melicena, Cueva de los Murciélagos en el Buñol, significa, ¿no?, los materiales cerámicos y la investigación histórica que se han hecho sobre ese tema prueban la evidente relación del litoral de la costa con el interior. Por tanto, las actividades marítimas se remontan, o las actividades extractivas, o las actividades comerciales, habría que remontarlas desde la época del Neolítico. De gran trascendencia en la vida comercial será la presencia fenicia en la costa. La colonización fenicia es el proceso por el cual la costa se integra en las redes comerciales de larga distancia del Mediterráneo occidental. Aquí hay una serie de poblaciones que practican una cultura de las cuevas, llega una población fenicia con una tecnología cerámica, con un desarrollo de la industria pesquera que van a ser de... Entonces, el estudio también ya se ha hecho de los estratégicos enclaves geográficos, Almuñécar sobre todo, ya eran ensenadas marítimas, a Ponente y Levante, se empiezan a desarrollarse tímidamente en las llanuras aluviales, en los ríos Verdes, Seco y Guadalfeo, se reordena el territorio y empiezan a explotarse los recursos marinos, sobre todo los derivados de la pesca, el famoso garum fenicio. A partir de ahí, insistir en esto que es fundamental, o sea, integración del litoral en las redes comerciales mediterráneas. Y el ejemplo más evidente se puede ver en Almuñécar con la factoría de salazones de Sexy.
El mundo antiguo participa, el litoral participa en la creación de un puerto fenicio, romano, Sextimum Iulium, y participan en los diferentes núcleos de población, embarcaciones, explotaciones mineras, factorías de salaciones, etc. Ya de las primeras cartas náuticas, de los primeros mapas de Ptolomeo, etc., aparece ya la zona. Una visión o una mirada a la cartografía histórica en época romana, nos encontramos ya con la costa de Granada como foco de actividades marítimas y comerciales. A destacar, por ejemplo, el asentamiento romano de Paterna, Torrenueva, el Maraute, Cariaveterna, Paterniana, son diferentes topónimos que a través de la historia se han ido, ¿no? Y ahí nos encontramos con unos auténticos, los puntos de enclave estratégico, como hoy el puerto de Motril, para poder distribuir parte de los productos que se generaban, que ya empezaban a generarse. Después le sigue un periodo medieval, que es Al-Ándalus. Entonces todos esos enclaves geográficos vuelven a ser transformados. Ahora, como antes decía, las relaciones comerciales de la costa se sitúan, tienen por proximidad geográfica, ¿no?, con el norte de África, ¿no? Es decir, lo que decía uno de los grandes historiadores belgas, Henri Pirenne, decía él que la irrupción del Islam en el Mediterráneo, una vez que se desmembra todas esas redes coloniales, esas redes comerciales establecidas por fenicios y romanos, significaba un cataclismo cósmico, en el sentido que Europa, ¿no?, se sentía desabastecida de aquellos productos que históricamente la costa podía darle. En este caso era, pues, el garum, la industria marítima pesquera tan intensa. En las primeras cartas náuticas, en los portulanos árabes ya también aparece, hay un periodo de relativa atonía, y en el siglo XII empieza, hay un texto muy bonito de la ruta de Al-Idrisi, donde te habla, ¿no?, del itinerario, y te habla de Caria Belicena, Caria, Alquería, Belicena, te habla de Merceilferrus, Castral de Ferro, te habla de Veterna, Paterna, que había una mina de Atutía, de Caria Seluvenia, te habla de Medina Almanquer, Granada, etc. Motril no aparece en esta historia, porque históricamente no ha tenido ninguna importancia. Otra nueva transformación es, como antes también lo decía, lo refería, de la triada mediterránea a la agricultura de regadío. Es decir, la gran revolución agrícola islámica hace posible que en el siglo X entre la caña de azúcar. Pero a través, no solo la caña de azúcar, sino toda la experiencia de la agricultura nabatea, toda la experiencia de un mundo árabe que en su irrupción en Al-Ándalus y su expansión se encuentran y lo experimentan aquí. Y es un periodo de una extraordinaria importancia para la costa. Se introducen nuevos cultivos, empiezan los tratados de agricultura andalusíes, desconocidos para Europa, y aparece ya como primera referencia Soloma, Salobreña, Al-Razi, que dice: el otro castillo es Soloma, que hay mucha caña de azúcar. Y ya parece la caña de azúcar a ser un producto que va a tener una permanencia de 1000 años. Y eso es gracias a una agricultura donde va a saber aprovechar el regadío, el agua, las norias, los canales, etc. El respeto a la historia musulmana tiene el gran sentido para esta costa, porque son ellos los que van a transformar y transforman todo el entorno. Bien, el cultivo de la caña, la industria azucarera, son para la época islámica 5 siglos, y por tanto ahí los tenemos referenciados. Nueva y organización territorial y una sociedad tributaria mercantil y modos de producción totalmente diferentes a los que hoy conocemos.
Las zonas portuarias por excelencia en Salobreña estaba, dice, adelante tiene una isleta y a poniente una pequeña playa abrigada de levante donde llegan a surgir los navíos. Entonces, la organización territorial sería magnífico hablar sobre estos temas. Está la Madinat, la Medina, está la Caria, la Alquería y están los lugares. El lugar, digamos, el tercer nivel en cuanto a dimensión, a escala urbana del poblamiento islámico. Almuñécar y Salobreña en el siglo XIII-XIV se convierten en los centros de producción y distribución del azúcar. Hay un texto que es fundamental referir y que yo siempre quiero que se memorice, que es la primera referencia que se habla de Motril. Es una visión idílica que yo la comparto totalmente y que es lo que me gustaría que fuese esta ciudad, que no es. Habla, Inarjatí, que era visir de rey granadino, habla en estos términos. En un extremo de la llanura se halla Motril, que es un famoso lugar dotado de tierra de extrema fertilidad, donde se disfruta un sereno ambiente. Estamos hablando, por tanto, del siglo XIV, un espacio, la Vega Información, un espacio que empieza a ser productivo y que va a seguir haciéndolo más cuando el reino nazarí de Granada, en conjunción con las primeras colonias de genoveses, comercializan la malicia, el azúcar que se produce en Motril, en Salobreña y Almuñécar y distribuyen por toda Europa. Si la ruta de Málaga comercializa el azúcar granadino en Europa y cambia los hábitos alimenticios del europeo. La ruta de Málaga tiene su centro operativo, ¿no? Lo que llamaban los genoveses logia caricatori, que son espacios, almacenes, embarques, puerta de mar, etc. Bien, el primer documento árabe que habla sobre Motril, que cita la palabra Motril, pues me consta, me precio de haber sido yo el que lo publicase, no por vanidad, sino porque al fin y al cabo hoy todo el mundo habla de la palabra Mutrayil, pero la vez primera que aparece escrita es en un pleito particional de una herencia del año 1493 que habla y dice, y habla de las aduanas del azúcar, su pequeña factoría azucarera, ¿no? Y dice, la oficina de beneficio dispuesta para prensar la caña de azúcar en Motril, Dios la guarde. ¿Sí? Motril, de lugar, empieza a convertirte en un centro de producción. Va a necesitar 2 siglos más para llegar a ese eslogan que muchos utilizan de Motril, ciudad del azúcar. La conquista castellana, época moderna, siglo XV, siglo XIX, siglo XVIII, la conquista castellana hace posible de un sistema de policultivo, transforma de nuevo la Vega del Guadalpeo en un centro, en una agricultura, en un sistema de lo que era antes policultivo a monocultivo. Se implanta, ese monocultivo, se genera una sociedad estamental que no tiene que ver nada con las tenencias de la tierra, están las propiedades de la tierra y los mayorazgos, el ejemplo de Francisco Ramírez de Madrid, que son los dueños ausentes del patrimonio económico de la tierra durante 4 siglos. Y vemos cómo la riqueza económica que genera el azúcar empieza a transformar no solo la tecnología, los espacios de manufactura, sino el propio desarrollo urbano de la ciudad. Hablamos, por tanto, de una aduana morisca a ingenios, trapiches y casas de blanqueo. Lógicamente, los fondeaderos naturales siguen siendo los espacios de formación, el espacio de comercialización de toda del azúcar producido. La famosa del siglo XVII te lo define una frase de Francisco de Quevedo, que es: si pan de azúcar embotiste en caja, de mujeres puntiagudas en el árbol. Ahí te está hablando cuando el esplendor azucarero
Motril se permite el lujo tiene dinero. Motril es una isla de prosperidad en un mundo deprimido, según las palabras de Domínguez Ortiz, y nos encontramos con que mientras Andalucía y España y Europa aparece una crisis económica, Motril tiene como centro de producción, es un centro próspero. Una ciudad del azúcar donde las casas palacios representan el poder simbólico, como es la casa de Alonso de Contreras, que también está derruida. A partir de ahí, la morfología urbana cambia. No tenemos tiempo para que se pueda visualizar cómo esos espacios se convierten en esperados centros de producción. Y las primeras referencias que tenemos de época moderna, aunque sabemos que existían, eran los famosos toldos del Varadero de 1606. La argumentación que hemos trabajado sobre las monjas nazarenas, un censo que había de 500 ducados, nos encontramos con que los toldos era el espacio de almacenaje donde las mercancías que venían, ¿no?, podían ser almacenadas en el varadero. La lectura de esos textos te dice muy bien cómo estaban estructurados, ¿no? Las cartas náuticas de la costa de Granada, desde 1571 hasta 1600, 1700, 1800, te van dando también muchas claves. Habían dos torres, protegían la vega de Motril, una en la estancia de Trafarramal y otra en la torre del Varadero. En los perfiles de las cartas náuticas vemos cómo, ¿no?, están definidos, ¿no? Por ejemplo, hay una de 1651 de un portulano de Ámsterdam, holandés, donde te define, ¿no?, la geografía, el espacio. Desde Salobreña a Motril hay 2 leguas y reparo de levantes, todo limpio y arena, y en la torre que está en la dicha playa cargan navíos de azúcar, que hay mucha y buena. En los portulanos del siglo XVIII, también en los fondeaderos te están definiendo, ¿no?, te están definiendo en esos perfiles dónde son los sitios más aptos, dónde hay aguadas, dónde no. Ahí, otra referencia interesante del siglo XVIII es la formación de la alcaidía de la mar, donde a las monjas nazarenas les permite, donde se habla de una industria pesquera. Los proyectos de la Guardia del Varadero en el Castillo forman parte también de la historia comercial, de la historia de la necesidad de dar seguridad y dar fortaleza, ¿no?, y a todos estos espacios incipientes en cuanto a historia comercial. Y viene una época que es también de extraordinaria importancia, donde se vuelve todo a transformar, que es la sociedad económica de amigos del país. Es la época de las luces. Si la crisis del azúcar es evidente, y a partir de aquí hay una decadencia. Entonces empieza a plantearse las figuras de Francisco Alvear de Burgos, las memorias e informes de la sociedad, que en teoría estaban muy bien, en la práctica de poco se hizo, pero estaban las claves de lo que 200 años luego hará esta ciudad, ¿no? Hay un testigo que yo creo y siempre estaré defendiéndolo ante la autoridad portuaria y ante los motileños, que es la casa de almacén de Cristóbal Plana en el Varadero. Eso creo que forma parte, eso creo que no se puede, aunque está hoy, no ha estado prácticamente en ruina, creo que es el único testimonio, el único vestigio material que debe ser conservado y restaurado, porque entre otras cosas, ahí estaría la historia comercial de una ciudad que desconoce su historia. Entonces, me toca reivindicar ese papel y creo que es fundamental hacerlo. Luego viene otra época, también muy importante, el capitalismo agrario y mercantil del siglo XIX y siglo XX. La decadencia del cultivo, la experiencia de los cultivos industriales, arroz, lino, cáñamo y algodonero, la irrupción del vapor en la industria azucarera, las controversias ideológicas, socialismo utópico versus liberalismo económico, con la experiencia de Ramón de la Sagra, otro tema que podía dar para 20 charlas, y luego la industrialización cañera en la vega del Guadalfío con la azucarera. Esto sería en parte una síntesis, muy síntesis, de lo que ha sido la historia comercial. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Y bueno, después de esta introducción histórica
propiamente dicha, la historia del puerto de Motril. Ahora vamos a pasar a la parte más moderna de la historia, desde que el puerto ya empieza a ser el embrión de lo que hoy conocemos, abarcando varios aspectos de su historia, como el puerto en sí como sector estratégico, la trascendencia de este y la repercusión, ¿no?, en la sociedad motrileña de cada una de las épocas a través de este siglo, como decimos. Para ello, Domingo López Fernández, el historiador motrileño y cronista oficial, va a tomar la palabra. En este caso lo hemos preparado un poco con una serie de cuestiones que le vamos a plantear y él va a ir contestando. Y empezamos por ahí, precisamente, por el puerto de Motril como sector estratégico. Pues evidentemente está fuera de toda duda de que nos encontramos con un sector estratégico no localista, sino provincial. De hecho, el hinterland del puerto llega hasta Ciudad Real, con lo cual es un instrumento válido para el desarrollo económico de un amplio sector del sur de España, ¿no? He querido traer aquí una serie de publicaciones porque realmente el mundo editorial se ha centrado también en la importancia que tiene el puerto en Motril, ¿no? Y concretamente el primer libro que trata la historia muy sucintamente es el de Aspectos geográficos de Motril y su entorno, que fue editado por el Ayuntamiento en 1987 y en el que pues se habla de las dificultades y la consecución de este ansiado proyecto que se le encarga al ingeniero Julio Moreno. Posteriormente, precisamente Jesús González fue el editor. La autoridad portuaria vio muy conveniente sacar a la publicación pues el libro de la historia de Motril. Una parte con unos antecedentes de las primeras civilizaciones, pero sobre todo incide en lo que es el hecho de la construcción, los proyectos, los antecedentes y la evolución que ha tenido hasta hoy. Y como he dicho, no ha sido un proyecto localista, sino incluso el tercer libro que traigo a la palestra es el de Historia Económica de Granada, que fue editado por la Cámara de Comercio de la capital, en la que pues se analizan los sectores productivos de Granada y evidentemente el puerto tiene ahí una importancia clave y es tratado también. Por lo tanto, quiero decir que nadie contesta pues la importancia estratégica de esta instalación portuaria para el desarrollo provincial. Bien, si quieres preguntar algo, porque yo diría que históricamente había dos proyectos básicos en el anhelo de los motrileños para el desarrollo desde un punto de vista local. Uno ha sido el puerto de Motril y otro el ferrocarril. Afortunadamente tenemos el primero y el segundo todavía seguimos quedando en negativo y queda fuera pues, del corredor mediterráneo. Y es un hecho importante porque Julio Moreno, el ingeniero constructor del puerto, ya previó la instalación portuaria con una conexión férrea, cosa que no se pudo conseguir, pero que, bueno, es importante destacar. Hablando de los antecedentes, bueno, no sé si quieres preguntar algo, pero ¿por qué un puerto en Motril? Pues evidentemente la importancia de la ciudad de Motril es la que va a llevar el peso específico para que el puerto se instale aquí. Tradicionalmente existían dos puertos con el nombre de Motril, es decir, la Ensenada del Varadero y el puerto de Calahonda. Desde el siglo XIX fueron calificados pues, como para el comercio con América y el extranjero, es decir, son los dos puertos, digamos, trascendentes de la línea de costa granadina. La historia del puerto hubiera cambiado mucho si realmente Motril hubiera sido la cabecera provincial, es decir, porque si no tomamos la línea de costa de Andalucía,
vemos que las provincias andaluzas que tienen su capital en la línea de costa tienen su puerto desde siglos atrás y han sido la trascendencia y el hecho importante para una gran parte de su desarrollo. Pero claro, la capital estaba en el interior y Motril era la ciudad con más trascendencia de la costa, y esto ha sido una rémora, ¿no? Una rémora para que el puerto llegue tan tardíamente a Motril. En estos antecedentes, antes de la construcción del puerto, hay que decir que existía un comercio de cabotaje en la línea de costa, es decir, eran los medios de transporte. De hecho, hablamos de que los medios terrestres, las carreteras, eran penosas para la conexión con Granada, y por tanto el mar era el elemento fundamental para las transacciones comerciales en cuestión de mejoramiento de tiempo. Entonces, como digo, había un comercio de cabotaje en el que en la línea de costa granadina, que tenemos una parte abierta, con playa abierta, pero otra muy escarpada, la zona el Cabo Sacratí y tal, pues estaban, como muy bien ha incidido anteriormente Jesús González, había una serie de fondeaderos en donde se realizaba un comercio a pequeña escala que no contravenía las disposiciones legales que tenían, estamos hablando del siglo XIX, el puerto de Calahonda y el puerto de Motril, que eran los autorizados, ¿no? Pero sí era un comercio a pequeña escala y donde solían existir embarcaderos, aunque también se les denominaba puertos, y había, pues eran lugares específicos para el avituallamiento y la aguada, ¿no? Ha hablado de la importancia que tiene, por ejemplo, la Rijana, o Almuñécar, o la Herradura. Entonces, como digo, ahí se realizaban pequeñas operaciones de carga y descarga. Las operaciones eran realmente dificultosas porque los barcos tenían que anclar un poco alejados de la línea de costa, y a través de barcazas se realizaban esas operaciones de carga y descarga, y evidentemente esto provocaba que los primeros estibadores tuvieran, y sobre todo en invierno, eran unas labores penosas porque tenían que adentrarse en el mar y los fardos los llevaban en la cabeza, es decir, esto provocaba que las expectativas de vida de estos trabajadores fueran realmente pues cortas, ¿no? Esta, como digo, es la característica general de esta costa granadina. Era importante, por ejemplo, los derroteros. Los derroteros eran las rutas que tenían los barcos veleros, aparte de sus instrumentos náuticos para orientarse en el mar. Los derroteros eran unos perfiles en el que el patrón del barco, a través de esos perfiles, como estaba cerca de la costa, podía identificar los lugares de aguada y por dónde se encontraba, ¿no? Para que nos entendamos, eran las líneas de las montañas dibujadas en perfiles rectos en donde el patrón del barco se orientaba. Esto era la línea. Pero incidiendo en esos aspectos, no sé si se me queda algo atrás. Bien, de todos los fondeaderos, puertos, el más importante era el de Calahonda. ¿Por qué? Pues tenía unas condiciones naturales para puerto mejores que las de Motril, evidentemente. Es decir, había un gran calado, los barcos prácticamente llegaban hasta la arena y las operaciones de carga y descarga estaban pues muy adecuadas, eran más adecuadas que lo que podría hacer el Arrada del Varadero. Y aparte había un macizo calcáreo que le defendía de los temporales. Por tanto, hay que decir que en el siglo XIX los primeros intentos de construir un puerto en la provincia granadina pues se identifican con Calahonda por esas condiciones naturales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, también que ese cambio de la crisis de caña de azúcar con el comercio algodonero traerá también importantes resoluciones para construir un puerto. Por ejemplo, el brigadier político y militar de Motril, Jaime Moreno, planteó ya en 1804 construir el puerto de Calahonda, unas instalaciones portuarias que permitieran facilitar las operaciones de carga y descarga, incluso
porque fue un visionario este señor. Incluso planteó construir con la acequia, hacerla navegable hasta el puerto de Calahonda para que, al estilo de los canales europeos, pues se pudieran transportar las mercancías a través de la acequia, ¿no? Y facilitar, pues, incrementar el comercio. E incluso otro de los proyectos importantes fue el nacimiento de La Rijana. La Rijana es un lugar que, si nos encontramos o vamos hoy, nos encontramos también con pequeños manantiales que vienen a confluir debajo. Pues bueno, ya en aquel entonces era el lugar primordial de aguadas de los primeros barcos que pasaban por la costa, y ellos lo sabían, ¿no? Bueno, pues los proyectos de Jaime Monero no se llevan a cabo, estos y otros más que planteó, porque también se trasladó, bueno, lo trasladaron a Málaga y quedó ahí, pero ya se plantean incluso construir, desde el punto de vista del Estado, un puerto en Calahonda, y esto le será encargado a uno de los ingenieros que precisamente convivirá en Granada con Julio Moreno, el ingeniero constructor del puerto, el proyector del puerto. Era muy fácil, digamos, las condiciones naturales del puerto de Calahonda son perfectas para ubicar un puerto. ¿Por qué? Pues porque a través de voladuras el macizo calcáreo podría ser volado en parte y esa escollera caer al mar, y a partir de ahí plantear una especie de espigón que saliera en el mar para el refugio del lugar, y aparte otro espigón que fue la idea del ingeniero Nicolás Orbe de 1893, otro espigón que en la parte de poniente cerrara y evitara, pues, los temporales. Al final el proyecto no fue aprobado y todo quedó ahí. Por lo tanto, nos tenemos que trasladar ahora al lugar de la Ensenada del Varadero, ¿no? Porque era un lugar muy, en fin, propuesto para construir un puerto. Precisamente una de las primeras ideas era construirlo justamente frente al castillo artillado que tenía, porque también era el lugar de aguada de los barcos que hacían las operaciones de carga y descarga, y en los pozos del castillo pues podían habituarse del agua. Entre la construcción del puerto o el encargo del proyecto que realiza en 1904 el ingeniero Julio Moreno y el final del siglo XIX, hay una serie de proyectos de dotar de instalaciones portuarias, que no puertos, de embarcaderos, de empalizadas, que faciliten esas operaciones en la Ensenada del Varadero. Concretamente hay uno de Salmerón, creo que era, de Ramón Pelayo y Rafael Guillén, uno en 1883, otro en 1901, pero eran una especie de empalizadas que serían clavadas, eran proyectos particulares, eran empalizadas clavadas en el mar, que se adentraban y acercaban lo máximo posible a los buques que podían fondear, y a partir de ahí, pues con vagonetas, transportar las mercancías. Pero tampoco ninguna se llevó a cabo. Con lo cual hay un hecho importante que va a ser trascendental para la construcción del puerto, y es que hay un decreto del Marqués de Vadillo, que era el ministro de Obras Públicas, que propone en su decreto que todas las ciudades y lugares que se crean en condiciones de construir un puerto, que lo soliciten. Y concretamente el de Motril, había tres sectores. El de Motril, entre Ayamonte y Almería, pues será planteado, ¿no? Aunque un año antes del decreto ya el Ayuntamiento de Motril había planteado que las necesidades para el futuro desarrollo del local, pues era básico construir un puerto. De hecho, pues bueno, habrá comunicaciones. Incluso es importante destacar, por ejemplo, que un alcalde, vamos a decir accidental, que fue don Joaquín López Atienza, porque él era banquero, pero con una serie de circunstancias que hay
Don Joaquín López Atienza fue el padre de López Rubio, de López Rubio, el dramaturgo. Él está aquí y es el que mandará una instancia al gobierno para que concedan la aprobación del puerto. Pero, curiosamente, la instancia es escrita, ya digo, es el banquero, es escrita por Gaspar Esteban Rabasa. Gaspar Esteban Rabasa tenía un cúmulo de circunstancias personales que había sido alcalde de Motril, un hombre muy preparado, muy dado a la escritura, escritor, abogado, y sabemos que la escribe él porque entre el legado que deja la familia precisamente está firmado por él, ¿no? Aunque cuando lo remiten a la autoridad firma don Joaquín López Atienza. Bueno, pues hay una serie de actuaciones, sobre todo en 1903, para solicitar esa construcción del puerto. Y en estas solicitudes, vamos a decir, se muestran también las adhesiones de toda la provincia. Es decir, hay telegramas continuos de poblaciones las más insignificantes en las que apoyan el hecho de construir un puerto en Motril, porque eso va a suponer, en la Pujarra sobre todo hay muchas comunicaciones, en Granada, de la Cámara de la Diputación, porque la Diputación ya había planteado incluso en 1861 construir un puerto en Calahonda que sirviera de arsenal e instalaciones portuarias, sobre todo con vista a esa cercanía a Marruecos y la zona de confluencia de guerra que existía por aquel entonces, sobre todo para el aprovisionamiento y el traslado de tropas, que tampoco se llevó a cabo. Pero quiero decir que todas las alpujarras, la salida de los frutos, los vinos tan célebres de allí, la producción minera, consideraban que podía ser un aspecto que iba a desarrollar el lugar, y lo mismo que Granada y la Cámara de Comercio, es decir, todos a una. Por eso digo que no fue un proyecto localista, sino un proyecto donde los intereses provinciales primaban sobre todo para bueno, que ese desarrollo se pudiera llevar y que se construyera. De todas maneras, hay que decir también que nos encontramos en un lugar que es una ensenada abierta, que no está, adecuada a la construcción de un puerto, en el sentido que, es decir, es una rada abierta que está pues expuesta a los temporales de poniente que arrasan. Ya lo podemos ver cuando se dan en esta zona, como incluso se llevan parte de la arena de la playa. Entonces debía ser un proyecto costoso porque implicaba realizar un dique en el poniente, si ubicamos el actual puerto, un dique de poniente con bastante prolongación para evitar que se pudieran producir pues, embates del mar. Y ya digo, la operación es muy dificultosa por el hecho de hay algunas instantáneas, fotografías de época en las que se ven las barcazas y se ven pues los operarios adentrándose en el mar, llevando los fardos. Incluso hay un cuadro atribuido a Carlos Moreu, impresionante, en donde se ve una instantánea, el lugar donde se encuentra hoy el puerto, también con la misma, se ven los barcos descargando mercancías, esas eran las operaciones, es decir, realmente dificultosas y que, bueno, pues provocaban pues grandes enfermedades en los operarios por el tema reuma y de enfermedades que ya digo, las expectativas de vida de ellos serían pues bastante. Incluso cuando se producen esas adhesiones de toda la provincia, hay una comisión que va a Madrid, una comisión del Ayuntamiento de Motril, de Granada, pues, y la Diputación con la idea de que ese puerto sí fuera para Motril, que no se ubicara en otro lugar de la costa. Y de hecho, pues se autorizó la redacción del estudio, comunicando evidentemente en aquella época al Ministerio de la Guerra estos estudios, porque esto estaba muy controlado. De hecho, recuerdo una serie de documentación que pude ver sobre los primeros momentos del ingeniero Julio Moreno
para levantar el plano de la costa y los primeros estudios de mareas que iba a realizar, de vientos, estudios para focalizar el lugar pues donde le fue prohibido actuar porque no tenían las autorizaciones permanentes, es decir, los carabineros le paralizaron. Ya no solo eso, incluso para estudiar el tráfico de mercancías del último quinquenio y él idear qué proyecto era el necesario para Motril, pues tampoco le aportaban los datos, es decir, que tuvo sus problemas. De todas maneras, hay que decir que bueno, el proyecto es aprobado en 1903 y en diciembre de 1903 Julio Moreno ya comienza que es la persona adecuada, la persona que la superioridad pues le encarga la redacción del proyecto y él está continuamente trasladándose a Motril para estudiar pues ya he dicho, las mareas, los vientos, el lugar más adecuado y prácticamente tardará en terminar el proyecto un año. Del ingeniero, yo no sé si quieres preguntar algo, Sí. pero llevamos el guión. Aquí hay un texto que está dentro del audiovisual que te habla del emplazamiento, ¿no? Es decir, ¿por qué el emplazamiento aquí? Existe una historia comercial impresionante del siglo XV. Sí, estamos hablando de 4 siglos de tradición comercial en la Rada del Varadero. No olvidemos que no solamente tiene que ser un sitio idóneo para estar en un puerto, sino que tiene que tener entretinglados, oficinas, administraciones. No existe una rada en el litoral que tenga estas características, que tenga aguada, que tenga, ¿no? Es decir, desde el punto de vista natural son las condiciones idóneas y su proximidad al casco urbano de la ciudad por el camino del mar. Tema 1, tiene aguada, tiene infraestructura, tiene espacio para hacerla. Y ahora, el por qué exactamente aquí, aparte de eso, aquí hay un texto que Julio del proyecto del puerto donde te dice, se emplaza en la Rada del Varadero entre Torrenueva y la azucarera San José, cerca del punto de reconocimiento del Cabo de Sacratí. Es decir, el tema de los perfiles, el tema de las líneas de costa, o sea, las referencias en los derroteros tienen que estar muy claras, ¿no? Y uno de los sitios más claves, pues un cabo, o sea, está cerca de un cabo llamado Sacratí y alejado del delta de Guadalfeo al objeto de evitar los arrastres del río. Efectivamente. O sea, esas son las dos claves, pero hay más. Hay más claves porque yo soy de los que piensan que el puerto de Motril es obra personal de Emilio Moré Auger, el gran empresario que Motril ha tenido y que tenía un peso político y económico de primera magnitud a nivel nacional. Entonces, hay una serie de personajes que tienen una impronta política, ¿no?, que hacen posible lo inviable políticamente en un momento donde el capitalismo mercantil el capitalismo de José de Salamanca, del duque de Manzanedo, ¿no?, de la duquesa de Santoña, de doña Pilar de León, de Mantilla. O sea, había una burguesía motrileña que hoy no hay, que estaba muy lejos de ser, ¿no?, la imagen del cacique, del terrateniente, del hacendado de dueño docente, sino de hombre emprendedor que era capaz de asumir empresas económicas y de arriesgarse a ellas. No solo no la hay, sino que casi que se echa de menos hoy en día porque que tuviéramos personajes de este tipo que reivindicaran el ferrocarril, por ejemplo. Vamos a dejar la palabra a Domingo porque estamos terminando. Al hilo de lo que ha dicho Jesús, Emilio Moré murió en 1904 y no llegó a ver el proyecto, pero sí es importante destacar que la empresa que lo contrata era suya. Claro, que él mismo se contrata. No, pero que en la adjudicación de las obras del puerto... El Estado le comunica a Emilio Moré antes que al ayuntamiento que el puerto se construye porque él quiere un puerto.
¿Dónde? En su fábrica, en el Varadero. El poderío es tremendo, ¿eh? Bueno. Pero que quiero decir que adjudicatario, la banca, la Casa Moré, ya no estaba por Juan Moré ya dirigido porque había muerto, se alía con Rafael Montesinos Tarín, que fue el empresario al que se le adjudica la construcción de la obra. Pero bueno, como decía Jesús, Julio Moreno se planteó efectivamente entre el Guadalfeo y el Cabo Sacredí ubicar el puerto, y lo más cercano fue frente al castillo artillado que antiguamente había tenido. Ha dicho una cosa muy importante, que son evitar los colmatamientos que podía haber, los aportes del río Guadalfeo, porque en 1892 había habido una gran avenida del río Guadalfeo que había provocado el avance de la línea de costa, y de hecho el mar llegaba hasta lo que es las mismas puertas del ingenio San José, que tenía que ser defendido con empalizadas para evitar que el agua entrara adentro, ¿no? Propiedad en su época de Emilio Moreno. Ya, y de hecho hablan por ahí también los naturales de aquella época que tenían tierras de cultivo pues que iban adentrándose con empalizadas, rellenándolas de tarquín para incrementar la superficie productiva. Bueno, lo que está claro es que esto da para mucho, da para más, y como por suerte seguirán este tipo de jornadas abiertas al público, cerradas pero abiertas a través de las redes sociales, nos hemos quedado casi en los inicios, y esto evidentemente está dando pie para seguir en otra ocasión. Nos hemos quedado cortos porque no hemos hablado de la figura de Julio Moreno, una figura era otro importantísima, de los y del primer proyecto. Además, el proyecto de puerto fue realmente un cúmulo y no quiero extenderme mucho, pero tuvo una serie de aspectos muy negativos, entre otras cosas porque le encargan un proyecto y la visión de este hombre es la más acertada que pudo hacer, un puerto que pudiera tener una vigencia para más de un siglo sin tener que añadir lo que ha ocurrido ahora. Pero claro, ¿qué ocurre? Que las autoridades le recortan, le obligan a reformar, a modificar el proyecto, rebajando de los prácticamente 18 millones que valía a 8 en 1906, y tampoco se lo aprueban, con lo cual tiene que rebajar el presupuesto de contrata a 4 millones, y esto daría lugar a otra charla, desde luego, porque es muy elocuente, pero hay que reivindicar la figura de Julio Moreno. Pues lo abordaremos sin duda. Muchas gracias, Domingo, y muchas gracias, Jesús, por vuestra participación. Gracias a todos los que nos puedan ver a través de las redes sociales. Y bueno, dicho queda, esto da para mucho más. Muchísimas gracias. No.